Bueno, como todos los jueves tenemos mesa de análisis con Roberto Gil Suar, también Arturo Maximiliano García. Un gusto saludarlos. Hola Roberto, ¿cómo Muy buenos estás? días. Qué gusto Muy estar bien, contigo. qué gusto. Y Maximiliano, te tenemos allá en el Zoom. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar, por Hola supuesto, Arturo, buen día. con Donald Trump. ¿Qué Qué tal, Robert? Buen barbaridad. día. Buen día, Kim. Muchas gracias. Donald Trump declarando el fentanilo arma de destrucción masiva. Roberto. Es una medida regulatoria de política pública muy compleja y de enormes implicaciones, Kim. No es una cosa menor. De hecho, autoriza operaciones militares directas sobre cualquier instalación en la que se esté fabricando fentanilo, junto con la decisión previa de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Parece que Donald Trump está preparando un escenario de presión militar precisamente en contra de cárteles que están organizando el tráfico de fentanilo a gran escala. Esto no debiera ser, no debiéramos pasarlo, digamos, de manera superficial. Creo que es un mensaje muy complejo, insisto, de política bilateral que merece que el gobierno mexicano tome nota y tome la debida atención. El gobierno de Donald Trump está tomando como una de sus mayores prioridades el crimen organizado en nuestro país y por eso la presión que se está ejerciendo, por ejemplo, en el tema del huachicol. Porque ahora, por lo dice la Estrategia Nacional de Seguridad que emitió recientemente Donald Trump, el huachicol es uno de los principales mecanismos de financiamiento del crimen organizado que a su vez utiliza esa logística para el tráfico de fentanilo. No es una medida, digamos, menor. Insisto, una de las implicaciones directas, Kim, es que se puedan realizar operaciones directas sobre instalaciones en las que se presuma que se está produciendo fentanilo o se está almacenando fentanilo, lo cual también justifica, por ejemplo, los ataques a las lanchas que vimos en el mar de Venezuela recientemente, en el Pacífico, y obviamente creo que es una medida que debe motivar una profunda respuesta por parte del gobierno, por lo menos de intercambio de información. Maximiliano. Sí, pues es una decisión en medio de una serie de cuestionamientos también sobre las políticas del presidente Trump, que por cierto gobierna por decreto, no ha sido una constante que le da la vuelta al Congreso, donde se supone que tiene una mayoría, pero que en realidad sí ha perdido apoyo de algunos republicanos, así como inclusive en la Corte de repente se ve que por ahí pudiera también haber algo de congruencia en algunos de los votos, particularmente en lo que toca con aranceles. Se discute mucho en estos altibajos que tiene el presidente si es un asunto más bien de publicidad o es un asunto de efectividad, porque le cambia la cara completamente a un tema que se ha considerado por muchos analistas, inclusive por algunos líderes conservadores, como un asunto de salud pública, no como un asunto de seguridad nacional, porque lo que se dice es que el fentanilo no se está utilizando como arma, ¿no? Los efectos que tenga en la población en términos de muertes, que evidentemente es muy lamentable y es un tema pues, que se tiene que proteger siempre como gobierno, inclusive están pues, tal cual falseados, ¿no? Habla de 200, 300 mil las estrategias que da, perdón, las cifras que da CDC, habla de 70, 80 mil máximo Le al año. encanta inflar cifras. Sí, ya, y habla de los opioides, ni siquiera solamente del fentanilo, es decir, el fentanilo entraría entre este número, pero no el total de ese número, ¿no? Entonces, sí me parece que pues es un asunto que sí nos tiene que preocupar, creo que por lo que dice Roberto, ¿no? Porque esto es una carta abierta para que todo elemento que ellos determinen que hay producción, que hay distribución, pues se puedan ir directo contra ellos con todo el peso que no es poco, del Estado norteamericano, porque ya involucra en este anuncio a la Secretaría, que ahora se llama de Guerra, que antes era la Secretaría de Defensa, ahora ya le cambió muy al estilo de Trump, Secretaría de Guerra,
por supuesto, al Departamento de Justicia, a la fiscal, al Tesoro, muy importante, también lo involucra, y con un reconocimiento pues nulo a la problemática que también le señalan algunos articulistas en Estados Unidos sobre la problemática interna. Y se habla primero de la demanda que hay justamente por este tipo de drogas. Dos, habla también de las redes criminales que existen en Estados Unidos. Y esto sin que lo mencionen, al menos no artículos que he leído, también implica inclusive instituciones financieras, ¿eh? Creo que a lo largo de historia reciente hemos visto como instituciones muy importantes de Estados Unidos e inclusive de algunos otros países desarrollados, pues han estado involucrados en este lavadero de dinero, ¿no? Y Trump aparentemente en estos lances también trata de recuperar o trata de congratularse o volver a generar algo de apoyo de lo que se le conoce de manera general como su base, y no me queda claro que lo están logrando, ¿eh? Está pasando por un momento muy complicado donde a pesar del discurso hay un reto inflacionario, están subiendo los precios. Decía ayer que el pavo les había costado 30% menos ahora en Thanksgiving. La verdad es que los precios están subiendo de manera preocupante principalmente por la política arancelaria. Hay mayor desempleo. Como ustedes saben, allá lo miden por la gente que se registra para cobrar especie de seguro de desempleo. Y se está perdiendo apoyo de una base republicana, de su mismo movimiento, que es todavía la parte más radical. Y bueno, y trae un conflicto interno impresionante. Su mano derecha, podríamos decir en la Casa Blanca, Susie Wiles, que es la jefa de staff, pues hizo unas declaraciones durísimas contra Trump, y que sí pega justamente en este tipo de decisiones y de anuncios lo que ha estado haciendo con respecto a Venezuela. Es decir, quitando el personaje tan lamentable que gobierna en Venezuela, pero la señora Wiles dijo que tenía personalidad de alcohólico, ¿no? O sea, lo que pasa internamente hoy en el staff, en el círculo del presidente, en su propio partido y en su propio movimiento, pues me parece que de repente da pie a que a través de este tipo de acciones y políticas, pues trate de irse reivindicando o encontrando otras líneas discursivas que lo puedan poner otra vez en una posible repunte de popularidad, porque pues andan en los 40 con una elección prácticamente en 11 meses, donde se renueva el Congreso y donde, de acuerdo con las encuestas, se estaría perdiendo la mayoría en la Cámara Baja. Roberto Gil. A ver, yo creo que es habitual que pensemos que Donald Trump, el presidente Trump, genera estas narrativas como forma de cohesionar a su base electoral. Pero yo creo que no es así del todo. Por lo menos en materia de seguridad, ha utilizado instrumentos que por lo menos en los últimos 50 años no se habían utilizado para un fenómeno muy particular, que es el crimen organizado transnacional. En los diagnósticos que han presentado las agencias norteamericanas, lo que dicen es que el crimen organizado transnacional ya tiene capacidades logísticas de amenazar la integridad territorial de Estados Unidos, que tiene, digamos, acuerdos, que tiene operaciones con gobiernos, estoy citando textual, antagónicos a los intereses de Estados Unidos, que tiene capacidades militares equivalentes a las que puede tener un Estado-nación. Lo describen como una amenaza, me refiero al crimen organizado, como una amenaza existencial incluso a las instituciones de los Estados Unidos, su seguridad nacional, el comercio, etc. Y por eso ha estado utilizando instrumentos que no son poca cosa. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, el uso de los instrumentos de OFAC, que es esta agencia que revisa los flujos financieros en el mundo, la imposibilidad o las prohibiciones, las restricciones, las sanciones para utilizar el sistema financiero norteamericano, la cancelación de visados como una medida diplomática de presión, incluso a funcionarios públicos en nuestro país, el hecho que se
se enlisten a estas organizaciones como terroristas implica un mensaje para todo el mundo de que te tienes que alejar de esas organizaciones en términos de negocios, en términos de, por ejemplo, pagarles extorsión. Hay un estatuto del apoyo material que tú no le puedes dar dinero a las organizaciones terroristas, aunque sea por una extorsión, porque estás contribuyendo al terrorismo internacional. Y ahora se incorpora este elemento de concebir un producto criminal como una arma de destrucción masiva. ¿Cómo se justificó la guerra en Irak? Precisamente porque había que eliminar la amenaza que implicaba el desarrollo de armas letales de destrucción masiva por parte del régimen. Entonces, yo creo que hay que empezar a tomar en serio lo que el presidente está emitiendo. ¿Puede ser una narrativa? Sí puede ser, pero no se nos olvide que es el sistema de justicia y seguridad más poderoso del mundo, y que cuando utilizan estos instrumentos me parece que no es un tuit, me parece que es un mensaje a las distintas agencias internacionales y también agencias nacionales de que un determinado fenómeno se va a tratar de una manera totalmente distinta a los mecanismos ordinarios de mercados ilícitos o mercados de rentas ilícitas. Dices, hay que tomar en serio a Donald Trump. Lo están tomando en serio, por ejemplo, en elecciones como la de Honduras, elecciones como la de Argentina. Ahora vimos viraje de Chile el domingo, un viraje muy importante a la derecha que está pues redibujando, por supuesto, el mapa político electoral de América Latina. ¿Qué opinas, Maximiliano, de estos triunfos de la derecha en América Latina? Bueno, nada más rematar, sí, efectivamente, vaya, que hay un tema de seguridad nacional, lo hay, pero de repente, bueno, quizá le quito el de repente, muy seguido confunde el presidente Trump esto que tanto se habla luego sobre las causas y las problemáticas. Lo que se le cuestiona mucho es la efectividad para combatir lo que dice que quiere combatir, es decir, que plantea ya las muertes de norteamericanos invadidos por el fentanilo, básicamente, ¿no? Y entonces pues empieza a confundir términos, claro, de manera pues mañosa para abrir la posibilidad de una serie de acciones que pues quedan como amenaza, ¿no? A lo mejor no los lleva a cabo, pero sirve para presionar otros elementos, como ya conocemos, hacer o dejar de hacer, ¿no? Como se dice en algunos clásicos del derecho, ¿no? Entonces, lo que me parece es que le sirve como un arma de presión. No quiere decir que no haya una problemática real, no quiere decir, como efectivamente lo señala Roberto, que no sea un gran problema internacional, pero cuando sale él a plantear la problemática se refiere a los norteamericanos que mueren por causa del fentanilo. Y entonces el cuestionamiento que se le hace internamente de los propios norteamericanos es, está bien, pero lo que tú buscas es la efectividad de una política para que menos norteamericanos mueran, no es generando una designación de una droga como pues una arma de destrucción masiva, porque no está utilizándose de esa forma, no, digamos que no hay un grupo terrorista infiltrando fentanilo a Estados Unidos para efecto de matar a su población. O sea, no es el propósito, es un tema meramente comercial, por supuesto ilícito, y efectivamente con una red poderosísima y cada vez más poderosa, que tuvo inclusive implicaciones, ahora pasando a la pregunta, Kim, pues en algunas de las elecciones, o sea, no están exentas. El caso de Chile, bueno, pues esta expansión del crimen organizado fue determinante. En Chile hubo tres temas: seguridad, migración y economía. No fueron los temas que determinaron justamente que se diera de nueva cuenta un viraje a la derecha. Creo que hay que ver caso por caso. Yo la verdad es que en primera instancia sí me parecía una tendencia, ¿no? Regional. Claramente el presidente Trump no ha dejado de mostrar sus preferencias con respecto a candidatos. Lo vimos en Argentina en estas intermedias donde pues decía, si no votan por el partido del presidente Milei, pues no hay rescate o no hay recursos de Estados Unidos para rescatar pues esta economía que está o estaba por lo menos en picada. No sé si ya haya repuntado. Y lo que veo son
pues casos probablemente aislados a una operación real del presidente Trump. En algunos casos, como Chile, pues ha estado moviéndose de izquierda a derecha con mucha frecuencia. Ustedes ven desde los 90, sí hubo quizá 20 años prácticamente de predominancia de las izquierdas, pero luego sí ha venido alternándose, inclusive con buenos presidentes, o presidentas, ¿no? Como fue Michelle Bachelet, pero pierde, regresa. En fin, ¿no? O sea, me parece que hay giros que les llaman allá, o movimientos de gobierno que le llaman pendulares, pues no solamente allá, y que se están dando en diferentes regiones, ¿no? Se habla mucho en el caso chileno que son un electorado que se ha vuelto mucho más pragmático y castiga más rápido. Y en otras, digamos que en otras elecciones, pues lo que vemos es una inestabilidad política total. A veces llegan presidentes de derecha y se pasan a la izquierda y viceversa, o sea, ni siquiera crean que convicciones muy claras en términos de llevar la ideología a la práctica política. Entonces, sí hay algunas victorias. Yo creo que se ha sobreestimado el que sea Trump un operador, para mí es más que nada un gran porrista, no es un porrista menor, pero no veo una operación real en este tema ni que su dicho tenga una influencia necesariamente favorable. Tenemos casos contrarios, ¿no? Pasó en Canadá. En Canadá la figura de Trump y el discurso de Trump hizo precisamente que ganara, pero los liberales, cuando los conservadores prácticamente tenían el triunfo, antes de que entrara Trump, antes que Trump hablara de anexión, antes que Trump hablara de aranceles. Y entonces, bueno, pues son casos, me parece, probablemente más emblemáticos lo que pasó en Canadá que necesariamente encontrar un vínculo en estos recientes triunfos de la derecha. Y bueno, pues finalmente, sin zafarnos de hacer un análisis, me refiero a lo que toca al partido gobernante en México, de ver, bueno, pues cuáles han sido justamente las fallas, cuáles han sido los elementos y ver que no pues esté justamente en riesgo, pensando en un proyecto político y que tiene que ver con la estancia de un partido, pues que no se estén cometiendo los mismos errores, pero tenemos que evaluar muchas cosas en nuestro electorado, el momento donde vendrá nuestra elección. Hay que tomar en cuenta para cuando se ha buscado que se quiera pensar de la influencia de Trump en las elecciones de México, nuestra elección es 2030. Trump se va en el 2028. O sea, hay elementos, sí, está el intermedio del 27, pero no me queda tan claro que ni tanto el número de electores, el tamaño del país, muchos elementos que no me parece que el electorado mexicano necesariamente se parezca a los que han virado ahorita a la derecha por circunstancias, muchas de ellas muy locales, ¿eh? Roberto. Yo creo que, a ver, es un falso diagnóstico decir que lo que está pasando en América Latina tiene que ver con los tweets de Donald Trump, o bien que hay una intervención por parte de agencias norteamericanas en la vida política de estas naciones. En realidad, la izquierda que llegó al poder en América Latina con un discurso crítico contra el modelo liberal de gobierno, es decir, contra el modelo de economía abierta de mercado y democracia representativa como la conocimos por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, esa izquierda que llegó con esa crítica, incluida la mexicana, resultó ser una versión estatista con desplantes autoritarios y profundamente corrupta. Estatista, por ejemplo, el kirchnerismo en Argentina. Desplantes autoritarios, vean el caso de Ecuador, que tenías un insert muy interesante sobre la posición que tomó Ecuador con respecto a Venezuela, y profundamente corrupta, como por ejemplo Perú. O el caso, la presidenta argentina está imputada penalmente, y ni se diga de otros casos como el brasileño. Entonces, esa izquierda que llegó creando enormes expectativas, se está colapsando. Y es el modelo del Grupo de Puebla, que ahí andaba López Obrador organizando. Y eso tiene que ver más bien con una enorme frustración social. Lo que está votando, por cierto, en Chile hubo una enorme participación.
ahí el voto es obligatorio, entonces eso genera pues condiciones de participación distintas a los países como el nuestro, en el que no es voto obligatorio, pero participó un amplio espectro de la sociedad. Castigó al gobierno de Boric y lo castigó precisamente por la frustración social. Y lo que imperó en el ánimo social es que la vida está siendo amenazada por falta de orden. Creo que la seguridad fue el principal tema que explotó la derecha chilena, precisamente porque es un desastre la gestión de la seguridad en muchos países de América Latina. Y luego, por eso llama poderosamente la atención, Kim, que la presidenta, por ejemplo, levante la ceja con el triunfo de Chile y diga que reivindica al pasado pinochetista, pero guarde silencio frente a un régimen autócrata como el de Venezuela, hasta el grado de ni siquiera reconocerle a María Corina ningún mérito por haber ganado el Premio Nobel de la Paz o por el esfuerzo que está haciendo por la redemocratización de Venezuela. Y se nos olvida de pronto que la oposición venezolana ganó las elecciones, que se impuso el régimen de Maduro cancelando la voluntad de los venezolanos. Es un régimen tiránico precisamente porque no respetó la voluntad popular. Y ahí no hubo ninguna expresión por parte de los gobiernos mexicanos con respecto a esa falsificación de la voluntad popular. Entonces, ¿qué creo yo que está sucediendo? Está colapsando ese modelo de izquierda estatista, protoautoritaria y profundamente corrupto. Y el problema de fondo es que ese modelo de izquierda pues se está reproduciendo en nuestro país. Vean, por ejemplo, lo que significa la gestión estatizante del gobierno, la vigilancia que están ejerciendo sobre los contribuyentes, la posición con respecto a la democracia mexicana. Ahí está la reforma judicial y la mayoría fraudulenta, la sobrerepresentación. Y tercero, los casos de corrupción que han quedado impunes. Pues yo creo que a eso va México y pues me llama poderosamente la atención que cuando gana la izquierda digan viva la democracia, pero cuando gana una expresión de derecha dice, es la añoranza a un pasado autoritario. Yo creo que ya le están empezando teniendo miedo al voto popular y eso creo que va a definir muy probablemente lo que pase en México en el 2027 y en el 2030. Yo creo, insisto, Kim, que es un muy mal diagnóstico decir que lo que está pasando en estas sociedades es que Trump se anda metiendo. Lo que está pasando es que este modelo está fracasando. El modelo del Grupo de Puebla está haciendo agua por todos lados. Un ejemplo muy fuerte ha sido lo de Bolivia o la gran aceptación que tiene Bukele. Sí, y bueno, Bukele, pero quiero poner el ejemplo de Argentina concretamente. Este gobierno que parecía, bueno, cuando yo escuché muchas críticas cuando llegó Milei y decían que iba a ser un desastre, ¿no? Pues que era un rockero y que era un influencer sin mayor capacidad de gestión. Pues resulta que está rescatando la economía argentina y ahí están las tasas de crecimiento, está revalorizando el peso argentino, en fin, la gente le dio abrumadoramente un triunfo reciente en las elecciones. Entonces, parece que, y nadie puede llamarse a sorpresa, evidentemente hay un claro contraste entre la forma de gobierno de esa izquierda y la alternativa de los partidos de derecha liberal de América Latina, que creen en el Estado de Derecho, que creen por supuesto en la democracia, que creen en la economía abierta de mercado con responsabilidad social del Estado, que creen en el comercio internacional, que creen que la responsabilidad primigenia del Estado es proveer de orden y de servicios públicos a las personas, en lugar de andar repartiendo dinero a diestra y siniestra, colapsando las economías nacionales y por supuesto creando una situación de insatisfacción creciente, precisamente porque cuando se les acaba el dinero se les acaba la legitimidad. Maximiliano. Sí, yo lo que perdón, lo que creo que me parece bastante extremo es pensar que los líderes de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, pues tienen
condición natural de tender a ser populistas o a ser corruptos o a tener modelos de gobierno que sean, pues, digamos, contrarios justamente a un modelo de desarrollo de un país, ¿no? De caso Chile es un caso perfectamente, me parece, ejemplificativo de que hay izquierdas que gobiernan muy bien, ¿no? O sea, para ni siquiera meternos a México, porque en este tema pues, habría un sesgo personal, pero lo tomo en el caso de Chile. Y el caso de Honduras, ¿no? Que es uno de los países que hoy decimos que gira a la derecha porque la izquierda Perdió le la falló izquierda. y porque el modelo ha demostrado fracasos. Oye, pues el señor que acaba de salir de presidente antes de Xiomara Castro, pues es un narcotraficante, condenado, ahora liberado por el gobierno de Estados Unidos de una manera muy extraña. Ahí sí, de alguna forma, bueno, pues tuvo una intervención ya directa, sino en la parte de elecciones. Entonces, creo que también pensar que esto tiene que ver con que si eres de izquierda, tienes todos estos defectos implícitos y si eres de derecha prácticamente estás libre de todo pecado, pues me parece que sí es bastante eh, eh, radicalizado para esos efectos, ¿no? Sí veo yo preocupantemente pues temas de populismo que se mueven en este tema también pendular pues de un lado a otro, ¿no? No podemos pensar que el propio Trump no tiene una carga fuertísima en términos de populismo, que se ha cerrado, lo que decía ahorita Roberto, ¿no? De que estos países o regímenes o candidatos o gobernantes de derecha pues se abren justamente al comercio internacional. Bueno, pues ahí tenemos un caso muy concreto donde está replanteando justamente el comercio a nivel mundial, ya ni siquiera regional o de una pequeña parte de un continente. El caso de Milei, bueno, no sé si ya ahora sí que sacó a Argentina de los problemas, pero hay que recordar cómo arrancó y cómo fue su campaña. Ya, por cierto, le han renunciado varios de sus, por lo menos creo que un ministro de Economía, pero planteando la desaparición del Banco Central. Dicen que no es lo mismo ser borracho y cantinero, aquí lo hemos platicado algunas veces, pues era verdaderamente una auténtica locura, ¿no? En aras justamente de generar pues una serie de cuestiones disruptivas que llamaran la atención y que bueno, pues me parece que no han funcionado. El caso también de El Salvador, pues también con un modelo que pues parece que en términos de seguridad funciona, pero que tiene muchos asegúnes y quizás no se han metido a ese tema, en lo económico, adoptar el Bitcoin como una moneda legal. Tampoco hemos analizado los efectos. Sí tiene un respaldo importante el presidente Trump. Es un país, pues, tanto territorialmente como en población muy pequeño y a lo mejor no tiene los impactos de otros países en términos de no llevar su economía en orden. O sea, todavía me parece muchos elementos de analizar de cómo va el desarrollo de estos gobiernos antes de decir que modelos ya triunfaron o modelos fracasaron, ¿no? Me parece que hay desafortunadamente modelos muy malos de liderazgos de la derecha a lo largo del continente americano y viceversa, ¿no? Y también hay unos ejemplos donde encontramos transformaciones de fondo. Yo sí me quiero quedar con el caso de Chile, que me parece bastante emblemático, donde inclusive el desarrollo mismo que generó la izquierda en Chile probablemente fue lo que le costó justamente el cambio hacia un partido de derecha. Se habla mucho en el estudio de la evolución, particularmente de la economía en los chilenos, en su bolsillo, pues que se fue sofisticando el electorado, que salieron de la pobreza y sus demandas cambiaron. Y al cambiar las demandas, pues también cambiaron las exigencias del tipo de liderazgo que querían. Y por eso también se han presentado estos temas donde van de izquierda a derecha, ¿no? Lo que yo quiero insistir, pero de verdad no como una defensa de que esto no pueda pasar en México. Yo no quiero negar eso porque todo es posible políticamente. Lo único que no me parece es que necesariamente sea una ola y una tendencia que nos va a llegar simplemente porque en algunos países pues, han tenido coyunturalmente sus momentos de cambio o que ha sido inclusive normal que se estén moviendo a la izquierda, a la derecha. En Chile me parece no hay reelección, sino probablemente otro sería
el elemento justamente de continuidad. En fin, me parece que de verdad cada uno tiene su asegún para poder analizarlo en términos de no generalizar sobre estos giros continentales, ¿no? Viene Brasil. No sabemos, no se ve, al menos no parece que haya un movimiento fuerte hacia la derecha. Bueno, Argentina mismo tendrá que ir pronto, entiendo, a presidenciales, no sé si es el próximo año. Colombia, que es muy probablemente que Colombia cambie a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el presidente internamente está mal, no ha sido un presidente que ha generado un verdadero cambio, quizás han sido más confrontaciones que temas positivos. Y bueno, pues probablemente se dé, pero insisto, son coyunturas más internas, más propias del personaje, más propias del electorado de cada uno de los países que una tendencia. Yo creo que no estaríamos hablando de esto si no tuviese cierto componente, digamos, hemisférico, ¿no? Sí, si no Político. fuera fenómeno. Pues claro, pues como también cuando empezó a ganar la izquierda en América Latina, se dijo lo mismo, que era una ola, porque efectivamente estaba generalizándose la crítica a lo que algunos han denominado el neoliberalismo, que es este modelo de gestión que se inserta fundamentalmente en los años 80 en Estados Unidos y que empieza a generalizarse en otros países, un modelo basado fundamentalmente en la apertura de las economías y la democracia representativa, insisto. Pero bueno, Chile le asesta el mayor golpe electoral a la izquierda desde el restablecimiento de la democracia. Es el nivel más bajo de votación que ha recibido. Boric llega al poder encabezando el movimiento juvenil, estudiantil, universitario, precisamente en relación con el referéndum constitucional. Él también fracasa justamente en el referéndum constitucional cuando intenta ponerse de lado o cuando liderea o intenta liderar justamente ese proceso. Creo que hoy en la dinámica en la que estamos insertos de comunicación, por supuesto que las causas no se quedan contenidas en una situación política concreta. Estamos hablando de esos episodios precisamente pues porque dan cuenta del ánimo social. Y decía una cosa Arturo que me llamó mucho la atención. Dice, bueno, es que hay un cambio socioeconómico o sociodemográfico en el electorado chileno que explica que cambien de opción. Sí, precisamente por eso las izquierdas quieren mantener a la gente pobre para que sigan votando por ellos. Entonces los mantienen subordinados, los mantienen esclavizados a una pensión precisamente para que no cambien de gobierno. Lo que otras expresiones proponen es justamente ampliar la clase media para que se liberen de cualquier atadura y voten por quien se les dé la gana, de izquierdas o de derechas, o distintos partidos, o que se recree o no se recree, o cómo se recrea el pluralismo en una determinada sociedad. Yo creo que ahí es donde está la bronca. Yo sí veo que hay un colapso del modelo, porque no hay ninguno de estos países donde se insertó este modelo alternativo, así le llamaron, a el consenso democrático de los 80s, 90s. No veo un solo país en el que haya sido exitoso. No veo un solo país, de todos, en los que se haya experimentado este giro hacia las izquierdas nacionalistas de corte popular. No veo un solo caso de éxito, uno solo. Ya pasaron, obviamente, por México, ya pasaron por Perú, Nicaragua es una dictadura, tiene presos políticos, esa pareja de presidente y presidenta que se alternan en el poder, persiguen a católicos, han asesinado a líderes religiosos, tienen presos políticos por todos lados. Nicaragua. No se diga, por ejemplo, del desastre en el que hundieron a Argentina. Yo no veo un solo modelo, un solo caso en el que nos digan el modelo funciona. Y lo que estamos viendo en nuestro país es una economía prácticamente en situación de recesión, creciendo al 0.2%, con ya preocupantemente un problema de certidumbre jurídica. El mundo nos está empezando a ver con reojo sobre cómo estamos
generando condiciones de certidumbre a las inversiones, al trabajo, al capital, al Estado de Derecho. Y eso es parte también de la tendencia que se instaló en América Latina. Estados con una altísima concentración de poder, sobre todo en los presidentes o presidentas, con una bajísima institucionalidad democrática. Y por eso llegaron a los excesos que han llegado, vuelvo al caso de Nicaragua, como por un ejemplo, o Perú. Entonces, ahora creo que está empezándose a generar la crítica del otro lado, precisamente por la frustración social que se ha generado. Quienes con mucha esperanza pensaron que un cambio de régimen iba a proveer prosperidad en la región, y creo que eso no ha sido el caso. Me quiero brincar rápidamente a un tema estrictamente vinculado sobre eso, y tiene que ver con la posición de México en Venezuela. ¿Hasta qué momento México va a seguirse escudando con esto de los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de los conflictos, volteando a otro lado cuando una nación está lastimada por falta de libertades? Yo no me explico qué le debe la presidenta Maduro. Hoy por lo menos ya matizó tantito en la mañanera, dijo que independientemente del presidente Maduro y de su régimen, que no se meta a Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué le debe México a un régimen como el venezolano, que no es presentable, no es un socio presentable, no es un aliado estratégico, no es alguien con el que quieras estar sentado en la Asamblea de la ONU, no es alguien con el que quieres crear la percepción de un bloque hemisférico? Me parece que es esta vieja solidaridad izquierdosa de que, bueno, nada más porque se llama régimen de izquierda hay que apoyarlo, aunque sea una dictadura con mala entraña. Y creo que eso es lo que debieran explicar los militantes de Morena. ¿Qué le deben al señor Maduro, que son incapaces de felicitar a la Premio Nobel de la Paz de este año? No me lo explico, Kim. Max, cerramos este tema. Si tienes algo que decir como muy puntual, porque nos vamos al tema de María Amparo Casar. Sí, claro que sí. Bueno, dos temas. Yo no dejo de reconocer lo que son números fríos, que es el reto que se tiene en términos económicos, ¿no? En términos de crecimiento, que por supuesto que es relevante, ¿no? Y bueno, totalmente de acuerdo que es un reto. Sin embargo, también lo que creo que son también datos duros es que México en este modelo, con la presidenta anterior y el presidente anterior y la presidenta actual, pues lo que guarda también es un elemento de finanzas públicas y de bases macroeconómicas que siguen siendo bastante sólidas, y lo demuestran dos temas, ¿eh? Sí, el tema del dólar puede tener muchos elementos o muchos factores para que esté tan fortalecido el peso, pero uno relevante sí es justamente el manejo de las finanzas públicas. México es solamente creo que hay tres países, tres naciones en América que tienen a las tres calificadoras que les otorgan grado de inversión, y eso sí tiene un fondo, ¿eh? De que no se quiere sacar a los pobres de la pobreza, pues está más que documentado también por el INEGI, al cual yo le sigo dando toda la seriedad que tiene como institución, ahora con más nuevas atribuciones, pero sin duda en la medición del tema de la pobreza, pues me parece que metodológicamente lo hacen con toda la seriedad, y entonces pues no es una política el mantener a la gente pobre, ¿no? Sino que realmente se haga esa pobreza, y ahí están los números que sacó recientemente el INEGI. En términos de lo de Venezuela y el vínculo o las declaraciones de la presidenta, el tema de respeto que se manifiesta justamente a la no intervención, yo sí creo que uno de los temas que se está cuidando mucho a partir justamente de las amenazas es marcar una distancia con lo que está sucediendo o las acciones que está tomando Estados Unidos con respecto a Venezuela, ¿no? Los ataques estos a las lanchas, ¿no? Sin tener ningún elemento probatorio, la amenaza de una intervención ya terrestre,
la detención de un buque petrolero ayer o antier, justamente también ya en otro tipo de acciones, ya pues también en algún momento violatorias de elementos de derecho internacional. Me parece que ahí es donde la presidenta claramente está en contra de que esto suceda, porque, pues como bien decimos, si se lo hace a uno se lo puede hacer a cualquiera. Y entonces hay que tener mucho cuidado donde se toma partido por algún gobierno en este sentido. Me parece que para México está muy claro el tema de la relación con Estados Unidos, a diferencia de la relación con Venezuela. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es con quien hemos apostado pues una serie de decisiones relevantes, ya inclusive en este gobierno, pero lo que toca a Venezuela, separando, en el caso personal, la total reprobación que tiene el gobierno de Maduro, para mí en lo personal, sí creo que hay que tener cuidado con la otra parte, ¿no? La parte intervencionista, la parte donde no hay un elemento probatorio. Se habla mucho del ataque a las lanchas o a las embarcaciones supuestamente de narcotraficantes. En Estados Unidos se ha levantado una encuesta con la seriedad que lo hacen muchos de los medios de comunicación que tienen alianzas con encuestadoras, y el apoyo es muy bajo, incluidos los republicanos, ¿no? Por eso les insisto que Trump lo hace por decreto, porque en este tipo de situaciones no encuentra apoyo ni de su propio partido, ni de sus propios connacionales, y me parece que tampoco lo va a encontrar en países, salvo creo que Rusia, ¿no? Que ha sido uno que ha salido ahí ya muy frontal contra Estados Unidos en caso que intervenga en Venezuela, pero me parece que esa es la lógica de no, pues ser muy cautos ahí en el lenguaje, por lo que pudiera implicar justamente las acciones que hace Estados Unidos con respecto a Venezuela. Me parece que si México hubiese defendido la democracia en su primer posición con respecto a la elección de Venezuela, hoy podría estar defendiendo con mucha legitimidad la no intervención en Venezuela. Pues que el problema es cuando no tomas posición frente a un problema y quieres aparecer en la consecuencia. Se puede estar a favor de la democracia en el hemisferio y se puede estar también en contra de una intervención militar directa por parte de una nación sobre otra. Pero Roberto, nos vamos al tema de María Amparo Casar. Empezamos contigo. Qué bueno que la Fiscalía corrigió. Entiendo que un juez devolvió la carpeta de investigación a partir de un problema de competencia. Al parecer un juez había conocido primero de actos de investigación por parte de la Fiscalía, y el juez que recibió la judicialización, la jueza, resolvió que había que regresar la carpeta de investigación para que en todo caso se planteara ante el primer juez. Creo que fue una salida procesal que le abre la puerta a la Fiscalía para revisar esta infamia. Me parece que no es por la vía penal por la que puede debatirse la situación concreta que le observaron a María Amparo, que es básicamente haber cobrado una pensión por una situación prevista en el contrato colectivo de trabajo, en el contrato de la relación laboral que tenía su esposo con Pemex. No es por la vía del derecho penal, y sobre todo me parece que también se inserta en el problema que hoy se está viviendo en nuestro país de estas inhibiciones, esta ofensiva en contra de críticos, en contra de adversarios, en contra de periodistas. Ahí está el caso reciente, bueno, no tan reciente, cuando el presidente de la República exhibía los ingresos, el patrimonio, la conformación de empresas, de medios de comunicación que fueron críticos con el gobierno, que estaban difundiendo investigaciones que le afectaban a su círculo cercano. Y creo que en esa lógica no hay que quitar el dedo del renglón que quién es María Amparo Casar. María Amparo Casar no es solamente una académica prestigiada, ex servidora pública, sino que es la directora de una organización que se ha empeñado en documentar casos de corrupción y que ha hecho estudios, investigaciones muy sólidas, muy profundas, que han exhibido
el problema de la corrupción no en el gobierno de Claudia Sheinbaum, no solo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino desde que se formó en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Fueron quienes documentaron la famosa estafa maestra y precisamente por eso llama la atención que utilicen la persecución penal frente a quien está desde la sociedad civil poniéndole la lupa a los casos de corrupción en la vida pública en nuestro país. Qué bueno que la Fiscalía corrigió. Entiendo además que quien había iniciado la investigación fue la administración de Alejandro Gertz Manero, que no fue o no coincidió, y hay que decirlo, que no coincidió con la llegada de Ernestina Godoy. Eso hay que resaltarlo, porque hubo mucha especulación de si Ernestina había llegado o la nueva fiscal había llegado con la espada desenvainada. Qué bueno que se aclaró que no había sido iniciado por ella, sino que había sido un pendiente que había dejado la administración anterior, y sobre todo yo sí resalto que qué bueno que corrigió frente a una infamia. Ahora, nada más voy a hacer un matiz técnico. El delito que le están imputando a María Amparo Casar se legisló años después del supuesto hecho que motiva la carpeta de investigación. O sea, ni siquiera existía el tipo penal que le están tratando de cuadrar cuando sucedieron los hechos que le observa la Fiscalía. De ese tamaño es la infamia que le están tratando o le intentaron cuadrar a María Amparo. Max. Sí, de acuerdo que no es por la vía penal. Tranquilo me parece en términos de que efectivamente no fuera la fiscal Ernestina Godoy y con esto se generara una especulación o para algunos una especie de confirmación de que sería una fiscalía que se encargaría de perseguir a quienes pudieran considerarse como enemigos del régimen. Esto es pues algo que se presentó como carpeta ante el juez en septiembre de 2025. Hay quien habla de que les dejaron por ahí una bombita activada, ¿no? Para que le tronara al actual fiscal. Yo no sé si en realidad desde ese momento había la claridad de que podría pues ya estar cerca la salida del ahora ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Y bueno, pues me da mucha tranquilidad ver que lo que se ha actuado por parte de la Fiscalía pues se ha hecho pues contra quien tenga que perseguirse y no que haya una consigna contra una persona como el caso de María Amparo Casar, que bueno, efectivamente pues en la organización civil, que no sé, me queda claro Roberto si la preside todavía, que sería para efectos lo de menos, pero sí, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad me parece que son de estos contrapesos ciudadanos que son relevantes en el país y me da mucho gusto que se haya pues aclarado este tema por parte de la Fiscalía y que se siga el curso de esta situación jurídica por la vía correspondiente, pero sin duda no la penal. Roberto, nos vamos. Tu balance de fin de año antes de cerrar esta mesa. Un año difícil para la presidenta. Creo que fue un año muy complejo en términos políticos para el régimen. Un verano muy difícil. Recordarás los casos de corrupción, los viajes, los privilegios. Yo resaltaría como balance de este año el siguiente dato o la siguiente imagen, Kim. Empezamos a ver una presidenta que se asumía, tomaba posesión de su cargo y empezaba a liberarse de las restricciones que le dejó puesta en la mesa el presidente López Obrador. Y de pronto, creo que después de Carlos Manso, de repente la presidenta regresa al cobijo del obradorismo y de alguna manera desiste de llevar su propia administración. Ya no hablan del primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, hablan del 7º año de López Obrador. Y eso es muy sintomático de cómo se está viendo a sí misma la presidenta y cómo está viendo su gobierno. No es el primer año, es el 7º año de López Obrador. Yo con eso, me parece que eso sintetiza el balance político de este año. Creo que además la presidenta le ha ido bien en términos de la relación con Estados Unidos, la ha sobrellevado, ahí va. Hay buenas expectativas de que el Tratado de Libre Comercio
se pueda renegociar a tiempo, pero veo muy cansada a la sociedad con el tema de la seguridad y cada vez es más evidente el desastre que le dejó López Obrador con los pactos territoriales que tienen con el crimen organizado. Max, conclusiones, balance de fin de año. Sin duda un año complicado, ¿eh? No, efectivamente no sencillo. Yo lo veo como un año de consolidación. Finalmente es el primer año en realidad de la presidenta que entra por estos cambios constitucionales en octubre, pero en realidad pues entra en realidad a ejercer con su equipo pues inclusive, ¿no? Llegas con, en algunos casos con continuidad. Por ejemplo, el caso de Hacienda, ¿no? Que llega con el secretario anterior, lo cual me pareció correcto para no tener algún desfase en términos de algunas de las políticas que tienen que ver con la hacienda pública, pero luego poco a poco también insertando más personajes de su propio equipo en materia de seguridad, sin duda uno de los grandes retos, en salud, pues también tratando de enderezar el tema del abasto de medicamentos, del servicio que se da en clínicas y hospitales, o sea, con retos claros, a los cuales me parece que ella no ha rehuido a ponerlos sobre la mesa. Y bueno, no es echarle, por supuesto, la culpa a Trump de muchas de las cosas que tenemos nosotros que sacar adelante, pero sí, por supuesto, yo no creo que haya habido en la política contemporánea, la relación bilateral, pero sobre todo también la forma de ser de este presidente que inclusive nos afecta, que a lo interno muchos de sus planteamientos, un presidente, en este caso presidenta, que haya tenido pues esa complejidad misma que le da el factor Trump en su segundo periodo, que sí efectivamente viene recargado y que ha sido muy, muy, muy difícil tener que lidiar también en paralelo con los temas internos y los retos que día a día genera Trump en términos de una serie de amenazas que tienen que ver con cuestiones migratorias, con cuestiones de seguridad, con cuestiones, vaya, de comercio, en fin, muchos temas, pero no ha sido un año fácil. Yo creo que es un año de consolidación bien importante para la presidenta y no la veo más que justamente eso, saliendo como con su propio liderazgo y creo que vienen buenas cosas con la presidenta en este primer año que ha sido sin duda también pues yo diría no de aprendizaje en términos de que ella no supiera a qué se enfrentaba, sino de los nuevos retos que ha generado también, insisto, los temas particularmente internacionales y principalmente con la relación con Estados Unidos. Pues muchas gracias, Roberto Gil. Gracias, Kim. Al Gracias, contrario, muchísimas gracias. gracias, Nos vemos el próximo Max jueves. García. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos y por favor lean los comentarios del chat porque ahí nos escribían que nos lean, que nos lean. Hay muchas opiniones muy valiosas en el chat. Gracias. 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 Vamos a ver los destacados de Un Día, Una Voz. Tú eres ya una celebridad.